Hola, ¿qué tal? Bueno, pues seguimos viendo estos conceptos de la responsabilidad social y cómo aplicarlos a los negocios pequeños. Hoy vamos a ver lo que es la recogida de datos. Habéis oído por ahí también, o Big Data, ¿no? Que es lo que se hace a lo grande. Big Data no deja de ser eso, pues la cantidad de datos, una cantidad de datos muy grande. Pero bueno, toda la filosofía de esto viene que los datos nos pueden ayudar muchísimo, muchísimo. Recoger datos es fundamental. Además, sistematizar la recogida de datos. Todo lo que tenemos alrededor, todo lo que pasa, no solamente los clientes, el ambiente, todo lo que tenemos alrededor, todo lo que pasa alrededor de nosotros nos está lanzando información. Lo que tenemos que hacer es poder coger esa información, sistematizar esa información y leerla correctamente. El poder sacar de esa información pues sobre todo herramientas para la toma de decisiones, que es lo que nos interesa. En nuestro negocio lo que nos interesa es poder tomar decisiones que nos lleven a buenos resultados. Pues ahí tenemos en los datos, tenemos un gran aliado a la hora de que nos ayude a tomar una buena decisión. Y decía, los datos están por todas partes, hay que saber recogerlos y hay que recogerlos. Las grandes empresas esto lo tienen asumidísimo y de hecho incluso compran datos. El negocio de la información es un negocio más. El comprar datos, datos por ejemplo de datos de la población, cuánta población hay, cómo se comportan, qué hacen, pues todos estos datos que muchas veces se extraen también de nuestros teléfonos móviles, de nuestras redes sociales, pues todos esos datos valen mucho dinero. Y si valen mucho dinero es porque sirven para mucho. Entonces nosotros los vamos a hacer servir a nuestra escala, pero los vamos a hacer servir también porque veréis cómo los datos que nosotros tenemos a nuestro alrededor también nos pueden servir. Por ejemplo, os pongo un ejemplo muy, muy concretito, una cosa muy, muy sencilla y veréis cómo si cogéis esa dinámica de recoger datos, de observar, veréis cómo todo os puede servir. Imaginaos que tenéis un negocio en la calle, tenéis un comercio y queréis pues montar el escaparate, ¿vale? Y entonces tenéis que decidiros cómo vais a montar ese escaparate. Bueno, pues cuantos más datos, más información tengáis sobre el concepto, o sea, lo que es el escaparate, cuando más información tengáis, mejor decisión vais a tomar. Por ejemplo, imaginaos que podéis tomar nota de cosas tan sencillas como en vuestra calle hacia dónde va el tráfico de gente. O sea, ¿pasa más gente de izquierda a derecha o de derecha a izquierda? Pues a lo mejor si los datos un día o 2 días o 3 días o una semana os dedicáis simplemente a marcar cada vez que pasa alguien en qué sentido va de la calle, en qué sentido va, al final del tiempo que os hayáis propuesto recoger esos datos, que no puede ser una hora, tiene que ser pues eso, por lo menos un día, 2 días o una semana sería lo ideal porque el comportamiento los mismos días se supone que más o menos es parecido. Pues bueno, cuando tengáis esos datos, pues a lo mejor os dais cuenta, viendo esos datos, que pasa muchísima más gente en un sentido que en otro. Pues a lo mejor es conveniente a la hora de montar ese escaparate, esos datos os ayudan a reforzar en ese lado a lo mejor las cosas que llaman la atención. A reforzar en ese lado, por ejemplo, esos datos os pueden ayudar a por lo menos plantearos algo, hacer algo con esos datos, es decir, vale, pues si la gente pasa más en este sentido, pues voy a hacer aquí esto o voy a poner aquí esto, ¿sabéis? Os puede servir de algo. Pues de esto se trata, lo de la recogida de datos y la utilización de los datos. Todos los datos, como veis, nos pueden servir de algo. Y es muy fácil recoger datos. Recoger datos en nuestro negocio, en nuestra empresa es muy fácil. Se pueden recoger datos de los clientes, de los comportamientos de los clientes, se pueden recoger datos de los productos, se pueden recoger datos de miles de cosas. Bueno, pues cuantos más datos recojáis, mejor. Y cuantos mejor sepáis analizar estos datos también. A los clientes también es muy importante tener muchos datos de los clientes. En lo que es datos de los clientes, si son clientes particulares, si trabajáis de empresa a empresa, no, porque son datos profesionales los que manejáis. Pero si vais a trabajáis con particulares, con personas físicas, esos datos sí que están sujetos a la ley de protección de datos. Cuando son datos enlazados, o sea, cuando son datos no el ejemplo que os he puesto de las personas que pasan en un sentido o en otro. Esos datos no están sujetos a la ley de protección de datos porque no vas a poner el nombre de la persona que está pasando, simplemente si pasa o no pasa y ya está. Pero cuando los datos llevan nombre y llevan unos determinados datos personales, esos datos sí que están sujetos a la ley de protección de datos. Entonces sí que os recomiendo que sí, que efectivamente tengáis una base de datos de clientes, pero que habléis con vuestro gestor para que se adecue a la ley de protección de datos. Entonces,
Una vez esto, adecuada ya a la ley de protección de datos, recoged todos los datos que podáis de los clientes. Es importante no solamente tener las direcciones para poder comunicaros con ellos, sino también algunos datos adicionales. Cada cuánto viene a comprar, qué es lo que compra, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, que todas esas cosas es importante ir anotándolas, porque estos datos nos pueden servir de dos maneras. Una, para personalizar con ese cliente las ofertas que le queramos hacer, el trato que le vamos a dar, el tipo de producto, cómo le presentamos el producto. Todo esto podemos personalizar la experiencia de ese cliente en concreto, pero también nos puede servir para, sumando los datos, obtener también más información. Por ejemplo, eso, si vemos que a la mayoría de nuestros clientes les gusta que el producto que nosotros estamos vendiendo, por ejemplo, lo envolvamos con papel de color azul en vez de con papel de color verde, pues esto nos va a servir para saber que tenemos que comprar más papel de color azul. Pues así de simple. Este tipo de datos se pueden utilizar de las dos maneras, o bien en particular o bien sumando los datos y hacer algo genérico con esos datos. Como os digo, cualquier dato nos puede servir. Y la manera también de proporcionar esos datos. Es muy intrusivo que te pidan los datos. Que entres a un comercio o una empresa con la que trabajas o lo que sea, empieza a pedirte información. Con lo cual tenemos que inventarnos cosas para atraer esa información. Estas cosas pueden ser por medio de sorteos, por ejemplo, hacer un sorteo que tengan que rellenar una ficha para hacer ese sorteo. Bueno, pues en esa ficha ya van todos esos datos. Como digo siempre, atentos a la ley de protección de datos y hacer lo que os diga el gestor para recoger este tipo de datos. También puede ser pues que les deis un regalo, que si simplemente directo, no un sorteo, sino que si me rellenas esto te doy este regalo y ya está. Es una manera de recoger datos. Como decía, hay muchas maneras de recoger datos y tenéis que ver cómo los podéis sacar, porque esos datos os van a servir, ya lo veréis, os van a servir de mucho, porque solamente observándolos os van a saltar a la vista las cosas que podéis hacer con esos datos. Así que es muy importante la recogida de datos, no solamente para las grandes empresas, no solamente se trata del Big Data, no solamente se trata de datos estadísticos obtenidos por el ordenador o por las redes sociales, que nos pueden servir como para ver los grandes comportamientos, sino los datos sencillos, los que nosotros tenemos al alcance. Todos esos datos son importantísimos.